Diálogos desde el silencio. Diálogos desde el silencio surge un poco a partir de que no queríamos que esto se quedara en una exposición de arte contemporáneo para unos pocos, sino que queríamos un poco abrir el diálogo y poder dar espacio a otras voces con mucha sabiduría en este caso, que reflexionaran un poco en temas que de alguna manera hemos ido tocando de una manera más directa o indirecta en la exposición. Estos diálogos los hemos estructurado en 3 patas, diálogos sobre lo sagrado, sobre lo natural y lo humano, haciendo alusión al concepto de Raymond Panikkar, que es un autor medio catalán, medio indio, que hace referencia a que toda realidad tiene esa triple dimensión, la divina, la cósmica y la humana, ¿no? Así que nada, tuvimos la ocasión de tener a Javier Meloni en los primeros diálogos, hablando un poco más desde lo divino, desde lo sagrado, y hoy desde el plano de lo natural pues tenemos la suerte de contar con Mónica y con María. Voy a tener la suerte yo de presentar a María, un poco por nuestro vínculo personal. María, además de amiga, fue mi directora de la tesina del máster de Ciudad y Arquitectura Sostenible y siempre ha sido para mí una guía, un referente, así que es un honor tenerla aquí. Tiene un currículum extensísimo y maravilloso, pero para poneros un poquito en situación, bueno, María es arquitecta y doctora por la Universidad de Sevilla. Es profesora del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la Escuela de Arquitectura y responsable del grupo de investigación 666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneo. Su trabajo académico se ha desarrollado en Estados Unidos y Europa y se ubica en la intersección de este campo de estudios con las industrias creativas y comunidades creativas, ¿no? Así como el fomento de una cultura inclusiva del diseño, ¿no? En sus estudios doctorales investigó particularmente la relación de las comunidades artísticas neoyorquinas de la década de los 70 con la ciudad obsoleta, centrándose en el espacio alternativo artístico, apoyada por instituciones internacionales tales como la Municipal Art Society of New York, MoMA PS1 o Columbia University, ¿no? Y bueno, pues tuvo un premio extraordinario de doctorado y es una genia. Es una genia. Y bueno, pues al final, gran parte de su línea de investigación versa sobre procesos y espacios creativos con capacidad regeneradora y ha impulsado muchos proyectos como CreaFab, metodologías para una reindustrialización creativa de los centros históricos, industrias creativas, patrimonio industrial y nuevas formas de habitar, para la Consejería de Fomento, en el que tengo la suerte de poder colaborar de alguna manera pequeña. Y bueno, y al final, pues, con el equipo de investigadores y creadores de Espacio Q ha coordinado distintas acciones estratégicas sobre industrias creativas en el plan de director del Patrimonio Histórico Municipal de Sevilla y ha cofundado también la Plataforma Internacional de Investigación y Docencia Laboratorio Q, de lugares de creatividad urbana, que forma parte del proyecto del MoMA, Uneven World Tactical Urbanism, y bueno, pues es que ha hecho tantas cosas que, bueno, y Fundar Típica, que eso es importante, con aquí nuestra amiga Carmen, en 2009, donde realiza muchos proyectos de arquitectura efímera, diseño expositivo y comisaría de distintas instituciones culturales, como el Museo ICO, Cornell University, el COAS, el CICUS, y bueno, sus trabajos han sido distinguidos en muchas plataformas, ¿no? Ha sido profesora invitada en Cornell University, St. John's University, el Politécnico de Milano, y junto con el profesor Carlos García Vázquez, que tenemos la suerte de contar con él hoy aquí, y la investigadora predoctoral Safilla Tabali, expande esta línea de investigación hacia el contexto rural, que es un poco lo que nos compete hoy aquí, ¿no? Y se plantea el inicio de un nuevo proyecto que se llama CreaRur, Creative Villages, Rebuilding Innovative Rural Ecosystems, que ya nos contará un poquito más tarde María. Así que nada, muchísimas gracias María por estar hoy aquí, por tu generosidad, disponibilidad, por tu tiempo y por tu visión siempre maravillosa. Gracias. Bueno,
Sí, está conectado. Bueno, buenas tardes otra vez. Casi todos nos hemos saludado ya abajo en la exposición. Tengo el honor de presentar a Mónica Sánchez Robles. Bienvenida. Gracias también a la Fundación Valentín de Madariaga, esta casa, por permitir, bueno, pues que tengamos la suerte de organizar este tipo de actividades. Me hace especial ilusión que me toque presentar a Mónica, porque cuando revisas su currículum y revisas todos los planos, que son muchos, todos los planos profesionales dentro de un mismo perfil, creo que Mónica representa muy bien muchos de los principios que contamos o que defendemos en el discurso expositivo. Hay muchas conexiones, tanto a nivel creativo como de gestión luego de sus propios proyectos. Bueno, yo voy a ser un poco más breve porque tengo la suerte también de compartir la presentación de Mónica con María, que va a hacer un estudio, va a hacer una presentación más específica de uno de sus proyectos, pero igual que María, bueno, pues esto de intentar sintetizar vuestros currículum es, yo creo, lo más difícil de todo, más que hacer la exposición. Así que, bueno, Mónica Sánchez Robles, como digo, tiene un perfil también muy completo, es artista multidisciplinar independiente, pero en muchas otras cosas. Es también gestora, es también ilustradora, diseñadora de escénicas, licenciada en Bellas Artes por la Complutense de Madrid, posgrado en la Parsons Paris School of Design. Dentro de su faceta como artista ha participado en exposiciones a nivel internacional, tanto individuales y colectivas. Dentro de las individuales, bueno, yo me he sacado aquí las que me parecían, bueno, son todas muy interesantes, pero obviamente al final a cada uno como le tira un poco algo, ¿no? La Parsons Paris Gallery, por supuesto, en 2005, ha participado en el Festival Foto España 2 veces, en 2008, con la Galería Egan de Madrid. Después tiene otra exposición que a mí me gustó especialmente, en la mítica Alfredo Viñas en Málaga, El Paseo por el Desierto, un paseo por el desierto, que era una exposición maravillosa, en 2010. Vuelve a Foto España 2016 y, bueno, más recientemente con un proyecto de Language of the Trees, que primero presentó en Python Gallery en Zúrich y que luego la trae Max Estrella a España. Os invito, por supuesto, a que consultéis todo su trabajo porque es más que interesante y, desgraciadamente, no se puede proyectar todo ese trabajo creativo que de verdad merece la pena consultar. Luego, de las exposiciones colectivas, pues ha estado en ferias internacionales de la talla de Miami Art Basel. Ha estado, que a mí me interesa especialmente también, en el Salón del Mueble de Milán, además en un stand de Casina, que es una de las grandes firmas de mobiliario, que yo vengo también en parte de ese campo del diseño industrial. Y no solamente una vez, sino 2, y la segunda vez colaborando ni más ni menos que con Patricia Urquiola, que a mí eso, bueno, me encanta. Miami Pinta, dentro también de Miami Art Basel, y por supuesto Zonamaco, que también otra de las grandes ferias internacionales. Por supuesto tiene obras en las grandes colecciones de arte institucional y también, pues eso, lo que decía, labores de producción, de contenido, de escenografía, comisariado de exposiciones, que bueno, esta parte pues la compartimos también, ¿no?, con proyectos tan interesantes y que encajan muy bien con lo que luego María va a contar, como Desenredando la Merina, que me pareció que había una conexión importante porque no voy a adelantar ras de terra, pero bueno, más o menos sabéis de qué se trata el proyecto, pero sí es de arte y naturaleza, arte en espacios rurales. Es una exposición que realiza además con la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura, Gandía Blasco, que es una empresa de mobiliario, y Acción Cultural Española, perdón. Rescato un poco esta referencia porque una de las cosas que más destacaría yo, además de todas estas líneas que aparecen en su currículum, que son muchas y muy ricas, es que Mónica es una gran emprendedora dentro de lo que sería el mundo de la cultura y el mundo de la creatividad. Y aquí que hay mucha gente joven, hay que decir que cuando esto pasa, cuando te encuentras emprendedores con proyectos que son de financiación privada completamente, 100%, pues está bien reconocerlo porque puede abrir los ojos a todas esas posibilidades en el mundo laboral, dentro de la cultura y del arte, que no son los nichos que todos tenemos, ¿no?, más trillados, ¿no?, que conocemos más, sino que hay muchas opciones cuando hay emprendimiento y cuando hay pues creatividad detrás también, ¿no? Y es una gran defensora pues de la descentralización de la cultura, de llevar la cultura a todas partes como dinamizadora, no solamente de la cultura en sí y del paisaje, sino de la economía local donde se desarrollen esos proyectos. Como ocurre con su proyecto que creo que es más interesante para contar hoy,
Ras de Terra, que bueno, María creo que va a tener el placer de compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, Mónica, de verdad, un placer. Y a ti, María, siempre. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por llenar la sala prácticamente. La verdad que es una sorpresa sabiendo que es el final del día de un lunes, ¿no? Bueno, yo también querría agradecer, porque si no empezamos agradeciendo no sería una exposición sobre este tema quizás, ¿no? Agradecer a las comisarias, a Reyes Abad Flores y a Macarena Gros por convocar este discurso, por hacer esta exposición posible. Es para todos un aprendizaje, para mí lo ha sido, el estar cerca de ellas en otros momentos, ¿no? Y también en este. Muy necesario para nuestra ciudad, para nuestro colectivo y también, como quiero hacer ver, para una escuela de arquitectura, ¿no? Como la nuestra, la Universidad de Sevilla. También a la Fundación Valentín de Madariaga por ser escenario cultural, por acercarnos, ¿no? a vosotras y por su trayectoria en general, ¿no? en gran número de eventos que nos explican también como sociedad a través de este trabajo artístico al que ellos dan cobijo, ¿no? Y, por supuesto, a Mónica Sánchez Robles, porque ha sido para mí uno de estos grandes placeres, ¿no? De estos encuentros que la vida te regala y que de pronto pues hacen de tu trabajo y de tu vida algo más coherente, ¿no? Eso pasa pocas veces también, ¿no? Y para mí es un auténtico placer que me haya dado la posibilidad de ser la guía de este discurso, que es lo que yo voy a hacer hoy, fundamentalmente. Pero antes de todo me gustaría poner, quizás hacer una especie de puesta en valor pública del trabajo que estáis haciendo con la universidad. Y con eso no es fácil. Esta exposición y este foro ha tenido muestras de acercamiento, dinámicas que han querido enlazarse con nuestras aulas de una manera muy valiosa y yo lo tengo que poner en valor eso. Para empezar, está aquí en la sala el subdirector de Cultura de la Escuela de Arquitectura, que podía a lo mejor explicarlo mejor, pero para empezar ha habido un concurso de diseño de dispositivos del silencio al cual se han aventurado bastantes de nuestros estudiantes completamente fascinados por el concepto y la posibilidad de diseñar un dispositivo que pudiera viajar por nuestra ciudad de Sevilla y regalarnos una suerte de mapa del silencio, de cartografía emocional del silencio, casi situacionista, ¿no? Como cuando vino Constant en el 65 a esta ciudad a regalarnos un mapa sonoro, ¿no? Aquí es quizás esa ausencia de sonido lo que se está poniendo en valor. Es algo realmente bonito y especial y la respuesta creo que ha sido maravillosa. Enhorabuena a esos estudiantes y enhorabuena a vosotros por hacerlo posible. La segunda forma, y esto es muy trabajoso, es hacer visitas guiadas. Eso es fundamental. Que nos acompañéis a los docentes en esa tarea de abrir escenarios y mundos, ¿no? a nuestros estudiantes es necesaria. El que se multipliquen las voces de nuestras aulas, el que generosamente y gratuitamente dispongamos de vuestro tiempo para que ese fenómeno maravilloso del aprendizaje se expanda a la ciudad. Gracias por ello y también por este diálogo en esta tríada de conceptos que es estupenda, ¿no? A nosotros nos ocupa dialogar y yo no me atrevo a utilizar esa palabra del silencio, yo me quedo me impone demasiado con tanto experto en esta sala, ¿no? Pero hablar desde lo natural, ¿no? Que es un poco... Quería también explicaros el por qué yo estoy aquí, algo has dicho ya, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí por fabulosos encuentros con mujeres que están en esta sala, para empezar acompañando a Macarena en su proceso de tesina, ¿no? en el máster de Arquitectura y Ciudades Sostenibles, que créanme, fue un acto absolutamente egoísta, acompañarla en su investigación, y ese encuentro este año con Mónica en Ras de Terra, donde tuve una doble aproximación que quiero narraros. Por un lado, nosotros llevamos en la universidad, en el equipo de investigación al cual yo pertenezco, o sea, tenemos un grupo dentro de un equipo que es Espacio Q,
bueno, que lo impulsa el profesor García Vázquez, que está aquí delante nuestra, ¿no? Y del que forma también parte la investigadora Safia Tabali, y llevamos como más de 10 años intentando desgranar esta maravillosa relación entre creatividad y ciudad, sobre todo espacio urbano, y nos hemos acercado a esta cuestión desde múltiples enfoques, ¿no? El paradigma de la ciudad creativa, desde la economía, la sociología y por supuesto la arquitectura. Ha habido un plano de trabajo que nos ha entusiasmado siempre, que es acercarnos a las comunidades creativas, a entender cómo es el proceso creativo, cuáles son sus necesidades, pero también qué es lo que devuelven, ¿no? O sea, cómo de pronto nuestros entornos se transforman por su acción. Y eso no es tan gratuito, esto tiene una intención y a veces una planificación detrás que no tiene el suficiente reconocimiento, y nosotros eso es lo que hacemos, desvelar esos procesos. Lo hemos hecho desde lugares más remotos, como los procesos contraculturales de los 70 en Nueva York, con la invención de los espacios alternativos artísticos de ese momento, los distritos creativos, ¿no? Y hemos estado allí, hemos tocado, hemos visto, hemos hablado con artistas que después fueron nombres, ¿no? de nuestros libros de historia, y otros se diluyeron, pero que sin embargo hay que recuperar, porque su trabajo fue muy importante. Y también lo hacemos ahora con una conciencia distinta de lo local, de nuestro entorno, hablando de aplicabilidad. O sea, cómo podemos hacer que nuestro planeamiento, cómo podemos hacer que nuestros proyectos, nuestro pensamiento en la Escuela de Arquitectura fomente precisamente este impulso positivo de las comunidades creativas en la ciudad. Y estamos desarrollando una serie de proyectos que nos están permitiendo, porque esto es un pensamiento colectivo, formamos parte de un momento, o sea, esto no es mérito nuestro, sino de una conciencia general, y hemos podido, por ejemplo, hacer esas primeras acciones sobre industrias creativas y comunidades creativas, nada más y nada menos que un plan director de Patrimonio Histórico Municipal de Sevilla. Eso es algo pionero, eso no se ha hecho en ningún plan director que conozcamos, por lo menos a nivel nacional, y después sí tenemos otras referencias a nivel internacional, ¿no? Entonces, dar lugar en la universidad es también nuestra misión. Y bueno, y en ese lugar pues está esto que va a ocurrir hoy, ¿no? Ha habido un acercamiento que también ha sido personal a la cuestión de lo rural. Tras la pandemia nos ha sucedido a todos, ¿no? Hemos de pronto necesitado respirar naturaleza. Y en un momento dado esta línea de investigación ha querido tocar el ámbito rural, ha querido expandirse al ámbito rural. Estamos en una fase iniciática, pero ya tenemos un proyecto denominado CreaRur, Creative Villages, como suena todo en inglés siempre muy más potente, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que tratamos es de desvelar esos ecosistemas creativos rurales, cómo funcionan, de qué están hechos, cuáles son sus ingredientes, qué podemos aprender de ellos. ¿Cuál es la dureza de los procesos que hay detrás? Porque no todo es esa visión tan, ¿no? A veces tan romántica, ¿no? Del suceso, como nos contará Mónica, ¿no? Y en esto pues aparece Ras de Terra, porque Ras de Terra se comunica muy bien. Y entramos en contacto con ellos, entramos en contacto con Mónica, y Mónica nos ofrece la posibilidad de hacer una residencia artística. Nos dice, antes de nada, veniros y vividlo. Experimentarlo, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho una residencia artística en el periodo estival, donde hemos podido tocar, comprender, experimentar, por lo cual mi misión es doble. Desde alguna manera estoy aquí con mi visión de investigadora o de arquitecta, pero también como de creadora que ha experimentado esa residencia artística y que, bueno, pues que también tengo mi visión sobre esto, ¿no? ¿Cómo se va a articular la sesión? Ya no me enrollo más, ¿no? Pero sí es cierto que me parecía importante contaros cómo lo vamos a hacer. Y es en todos estos procesos la persona es importante y su trayectoria, su búsqueda es importante. Queríamos invitar a Mónica a que primero nos hablara de ella, nos hablara de su trayectoria como artista, de cómo se relaciona con estos conceptos que toca la exposición, que vais a ver que existe una coherencia con el discurso importante. Después, de ello, la idea es que yo pueda construir un panorama muy rápido, un panorama
contemporáneo en el cual situamos este proyecto, del que realmente, bueno, vamos a hablar con más mimo y con más detenimiento de sus fundamentos, pero antes de eso me gustaría construiros un panorama para que lo situemos y después tendremos un diálogo estructurado donde yo le daré pie a que os vaya contando, bueno, desde el proceso, el espacio y la experiencia de la persona, cómo este proyecto pues a mí me ha seducido y de alguna manera, bueno, pues del que yo creo que podemos aprender, tiene su pedagogía también, ¿no?, dentro de esto y al final aquí hablamos de corporeidad desde el silencio. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo que es elevado, ¿no? Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Te dejo la palabra. Pues hola y muchísimas gracias a todos. Ya no sé ya qué puedo añadir después de todo esto. Estoy feliz por estar aquí en la Fundación y en Sevilla y en Andalucía, que para mí especialmente, bueno, me he pasado pues mi infancia, mis vacaciones y mi adolescencia y sigo viniendo año tras año. Tengo montones de amigos. En esta ciudad viví un año y fui muy feliz además. Y bueno, me sorprendió esta llamada de repente de María, pues que invitándome a participar en este diálogo en el marco de la exposición del silencio, que además felicitaros porque es maravillosa. No me lo esperaba, pero como la vida está llena de sorpresas, pues nada, le dije que sí inmediatamente, porque la verdad es que en verano, cuando estuvo en la residencia, pues tuvimos una conexión rápida e increíble, porque no parábamos de hablar y como que nos faltaban las palabras, el tiempo, y era una cosa, bueno, pues fue muy especial. Lo que voy a hacer es, nada, por detrás van a ir pasando un poco obras mías que tienen relación específicamente con la parte del silencio, porque, bueno, en mi caso fue, el silencio ha sido para mí una salvación, una sanación, en cierto sentido, que lo contaré un poquito más adelante, pero bueno, para mí es un componente siempre que forma parte del proceso de creación, ¿no? El silencio en sí yo no creo que exista como una definición que tenemos del silencio, ¿no? Yo creo que eso realmente a lo mejor en el mundo de los discapacitados auditivos puede existir, pero una persona normal nos podemos meter en una cámara que nos ponen absolutamente en silencio, pero te puedes estar oyendo tu salivación o tu respiración o algo que pasa por tu cuerpo. Es difícil estar completamente en silencio, pero sí tiene esa doble dualidad que si nos aislamos un poquito de los ruidos y de los sonidos exteriores, el sonido interior que tenemos es la calma de la mente. Ese sí es el verdadero silencio en el que creo que nos referimos todos los creativos, ¿no? La calma de la mente. Bueno, por otro lado, la relación entre el silencio y la naturaleza es una relación obviamente de amor, ¿no? Porque es una relación en donde toda la creación fluye y te permite escuchar los sonidos que normalmente no escuchamos, o sea, los sonidos de los pájaros, del viento, del río, de todo eso. Cuando hay mucho ruido están absolutamente anulados, ¿no? Y en la naturaleza, con ese silencio, pues eso nos invita a periodos y a momentos de reflexión. Es una magnífica herramienta para la atención plena. Yo soy una meditadora diaria y entonces, bueno, pues me parece que es una introspección necesaria para poder ver qué pasa con tu mente. Bueno, yo al principio cuando empecé a meditar me asustaba, ¿no? Porque me daba cuenta de lo obsesiva que era, ¿no? Porque esa misma idea me venía una y otra vez y yo decía, no puede ser que esté otra vez pensando lo mismo. Entonces me daba cuenta de lo que pasaba en esa cabeza que no paraba, ¿no? Y realmente ha sido algo que me ha ayudado mucho en mi vida para tranquilizarme, ¿no? y para salir de momentos y poder observar, ser el observador de mí mismo, ¿no? Como si dijéramos. Y eso es una cosa que me ha resultado muy placentera y además que si no la hago todos los días, la echo de menos, ¿no? Como que es mi fuente de energía y de calma natural para volver
a un estado, bueno, que sea que me relacione más con la realidad y no solo con el punto de vista que tengo subjetivo por cualquier cosa emocional que me supone una relación diferente o una opinión demasiado subjetiva, ¿no? Por otro lado, el poder tener una atención sobre algo específico que nos proporciona el silencio, eso nos proporciona muchísima energía. ¿Y qué ocurre con la energía? Que la energía nos proporciona propósitos, intenciones. Entonces, la atención energetiza, como digamos, ¿no? Es que lo digo en inglés, y la intención es la capacidad de transformación. Todo este proceso se produce en un momento de silencio importante, ¿no? Cuando decidimos transformar es cuando tenemos la idea de crear un proyecto y de tirar para adelante y a por todas, ¿no? El silencio también es un tipo de lenguaje, ¿no? Lo utilizamos tanto como ausente o como presente, ¿no? Entonces, puede ser positivo o negativo. Hay grandes silencios que estás con gente en silencio todo el día y al contrario, te estás comunicando, tienes empatía, se producen muchas conexiones, pero hay otros momentos que el silencio te da una mala noticia, ¿no? Pues a lo mejor pues que no hay noticias de que silencio, que tal, que cual. Bueno, puede ser una persona enfadada, tiene muchísimas connotaciones, ¿no? Pero en general es bastante positivo. Retiros de silencio y han hecho, bueno, muchísima gente. Los filósofos son temas enormes para hablar, pues en la antigüedad, o Sócrates, Platón, los estoicos, yo que sé, en España los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, decía que por el silencio hablaba con Dios, ¿no? Era su mensaje. Bueno, yo creo que el silencio se ha utilizado siempre como un método de introspección y de profundidad para relacionarte o bien con lo divino o bien contigo mismo, ¿no? Por otro lado, con el entorno natural, la fusión que tienen entre el silencio y la naturaleza crea una energía y una sabiduría, ¿no? Hay muchos beneficios que no se ven y que pasan ahí. Gracias a los científicos, actualmente podemos saber que la naturaleza nos produce muchísimas cosas buenas en la salud, ¿no? Por ejemplo, la exposición a la luz solar pues nos estimula la serotonina, ¿no? Que nos ayuda a mejorar el estado de ánimo y la depresión. Cuando baja el estrés también nos baja el cortisol y eso tenemos un gran beneficio mental y físico. Y además nos desinflama bastante, ¿no? Porque el cortisol, ya sabemos cómo hablamos últimamente de eso. El estado de calma nos permite disfrutar de los silencios naturales y los paseos por el silencio también nos generan endorfinas, que es la hormona de la felicidad, y también la dopamina, que es la que se encarga del placer y de la recompensa. Por último, también el sistema parasimpático también es una cosa que sube cuando... es un sistema que se alza cuando estamos en la naturaleza y regula el sistema cardíaco. Con lo cual, con lo que quería decir es que el entorno natural es como un espacio de fertilidad absoluta para la creación a través del silencio allí, ¿no? Entonces, yo cuando empecé con la idea de Ras de Terra, lo que quería hacer era como trasladar ese sentimiento que yo había tenido de beneficios de todas estas cosas en mi vida allí. Y era un acto de agradecimiento y también de poder compartir con otros artistas. Todo esto vino porque, os lo voy a contar así un poco como una historieta, pues hace unos años, hace ya bastantes años, como mucha gente tenemos un impasse en la vida que nos ocurren cosas, ¿no? Y a mí, bueno, pues nada, pues tuve algunos problemas y caí en una depresión y entonces, bueno, pues cuando no vas a medicinas tradicionales y cuando no te sirven ni ansiolíticos ni nada de nada porque te pueden quitar la ansiedad que parece que tienes y todo eso, pero el problema está ahí,
Entonces, pues empecé a buscar terapias alternativas y mi mejor terapia era eso, era irme pues a volcanes, a espacios abiertos. Luego aparte yo tenía 3 hijos en casa que hacían muchísimo ruido todo el rato y entonces para mí era como que... Y entonces cuando podía pues decía, bueno, pues me voy ahí y ahí era mi espacio de recogimiento, de creación, de comprensión, de todo, ¿no? Entonces empecé a hacer obras que eran, bueno, tuve una serie que se llamaba Desde el Negro, que era con carboncillo y borrando con gomas, o sea, ponía todo siempre negro y entonces con la goma iba sacando, porque debajo siempre había algo, ¿no? Hasta que llegaba al blanco. Y luego hubo otra serie, esa serie era bastante dura y triste, pero era muy potente, a mí me liberó, me liberó muchísimo. Y después hice, la siguiente era Jusqu'au Blanc, que era hasta el blanco, ¿no? Entonces cuando llegué al blanco vi la luz, vi otra vez la luz y empecé a salir de aquel periodo un poco duro. Y la luz, ¿qué es la luz? La luz es el color. La luz se descompone en color y entonces ahí empecé a ver todo lo que pasaba y lo que había pasado por mí y tal. Y entonces hice otro proyecto que ha durado tres exposiciones y como durante muchos años, que se llamaba El color de las emociones. Ahí creé un test interactivo en internet, sigue existiendo, colorofemotions.com, en el que relaciono los colores con las emociones básicas en el mundo occidental. Te va dando unas estadísticas que luego se pueden interpretar, está abierto a todo el público, de todas las maneras, que distintos continentes, distintas edades y tal y cual, cada uno para qué color es la emoción que representa. Y entonces empecé a funcionar otra vez, pero ya de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, a mí es lo que más, no sé, me ha liberado del paisaje respecto al silencio que yo mantenía en estos viajes, y luego volví a mi estudio y como que había dejado en barbecho todo eso durante tiempo, ¿no? Las imágenes que había tenido ahí, y era cuando volví a desarrollar pues toda la exposición, o escribía y el proceso creativo y tal, porque realmente ahí lo que hacía era respirar y hacía mucha foto y mucho apunte, ¿no? Y bueno, alguna cosa escribía también y eso, pero vamos, porque me sobrecogía la grandeza de los paisajes, ¿no? Hay muchas que hay unos personajes chiquititos y que se pueden ver que dices, bueno, qué pequeños somos, ¿no? Pero en el fondo te das cuenta de que la red que tenemos está completamente conectada, ¿no? O sea, y sí, en la pandemia salieron muchas ideas de que había que volver al campo y de qué tal y qué cual, que se han ido bajando poquito a poco, ¿no? Y bueno, pues y ahí estamos. Ahora habíamos preparado 2 minutitos de silencio antes de pasar a hablar de Ras de Terra y bueno, yo os invito a que respiréis un momento y lo que queda de este vídeo, que es muy poquito, será 1 minuto o 1 minuto y poco, que estemos en silencio.
poco puedo decir yo ahora que está a la altura del silencio, pero bueno, como al final nos habéis regalado vuestro tiempo y la promesa es hablaros de Ras de Terra, pues tenemos que continuar. Bueno, Ras de Terra es un proyecto ideado por ella, por Mónica y por Juan Urquiola como lugar de encuentro artístico. Se inauguró justo después de la pandemia, en el 2021. En la falda de la Sierra de Gredos, en un entorno en la comarca de la Vera, en un entorno particular que también desvelaremos, en las cercanías de Villanueva de la Vera, de Madrigal de la Vera, en el entorno de Cáceres, ¿no? Bien, ¿qué quería hacer yo? Pues claro, aquí me viene un poco la necesidad de contaros o de situaros desde mi punto de vista este proyecto en el panorama, ¿no? En el panorama contemporáneo del habitar. Y quería traeros unas breves ideas antes de que comencemos a desgranarlo y a entenderlo, ¿no? Lo primero es desde mi punto de vista, entender que estamos en un cambio de paradigma, que hay una migración creativa al campo, que ese modelo que conocíamos de los años 50, 60, ¿no? En el que la migración se producía del campo a la ciudad, aquí al menos se cuestiona desde el sector creativo, y estos son evidencias que encontramos no desde nuestro campo, sino desde el campo de la geografía económica, que hace un estudio de cómo esos creativos van acudiendo a los entornos rurales. Es estadístico, es empírico, es más, ellos nos revelan cómo poblaciones de menos de 5.000 habitantes son ideales para que se produzcan clústeres creativos y eso permee en la vida local y haya una verdadera transformación, ¿no? Entonces, yo no vengo aquí a traeros datos, porque además menos después de esta introducción única, porque creo que no, pero sí me gustaría que entendemos que efectivamente el nuevo milenio trae nuevas cosas, eso lo sabemos, ¿no? Las crisis financieras, la inmobiliaria española, la sanitaria, ¿no? Que acabamos de vivir, de pronto nos cuestiona y nos empuja a formas de vida donde, nos acercamos o nos interrogamos sobre lo saludable, lo sostenible, pero también la apuesta de nuestras ciudades, sobre todo en el sur de Europa, por la terciarización y el turismo, hacen que los espacios flexibles para el proceso creativo se reduzcan, sea más difícil crear en la ciudad, en cierto modo. Y además, el acceso a la vivienda, que está todos los días, ¿no? Este discurso en la televisión ahora mismo, ¿no? Y es cierto, el acceso a la vivienda es muy complicado. Cuanto más si el espacio es espacio de arte y vida, ¿no? O sea, que vivimos y trabajamos en el lugar y eso se diluye, ¿no? Como suele ocurrir. Esto, unido a que, el desarrollo, ¿no? Que sabemos que es voraz y veloz de las tecnologías de la información y de la comunicación, que descentralizan o posibilitan la descentralización de las redes de trabajo, hace que, que de pronto el campo aparezca como algo, ¿no? Muy atractivo, ¿no? Después está el discurso de la España vaciada, que ya en el 2019 ocupó las calles, ¿no? Con manifestaciones propias. Ha habido bienales también sobre esta temática. Efectivamente, el despoblamiento de la España interior, sobre todo, ha sido lento y se sigue produciendo y ha tenido una consecuencia directa en el deterioro de ese paisaje, de esas memorias, de esas arquitecturas, ¿no? Por otro lado, está ese tema de la oportunidad creativa que siempre suponen estos paisajes de producción asociados a lo rural. Ahora, ¿por qué os estoy hablando de esto? Porque Ras de Terra se liga a esos paisajes de producción del campo, ¿no? Y esto es algo que históricamente ha pasado en la propuesta artística, ¿no? O sea, el artista se siente cómodo en los espacios postindustriales, se siente cómodo en los espacios con un pasado productivo, o la artista, ¿no? Porque al final hay una flexibilidad, un sudor, un tiempo, una humildad
que permite que el proceso creativo se dé, y esto también aquí lo veremos. Después, por otro lado, está el discurso oficial, ¿no? De cómo la capacidad, o se le atribuye a las comunidades creativas una capacidad transformadora. Y aquí está el discurso europeo, el horizonte, los proyectos Horizonte, el Cluster 2, ¿no? Sobre Creative Industries y no sé qué y tal, en el que ya Europa nos da permiso para que además pensemos en esto, porque verdaderamente es una premisa desde su puntos de partida para la financiación pública. También está la nueva Bauhaus europea como marco que sitúa esto en el discurso central. Después los discursos económicos, ¿no? El PIB, la contribución del sector creativo al PIB, en fin, esto no os voy a aburrir con ello, pero está el discurso oficial, evidentemente. Pero después está ese otro acercamiento, ¿no? Cómo los ecosistemas creativos y las comunidades cuidan del lugar. Y esto es mi realidad. Ahora hablamos mucho en arquitectura y cuidados. Y esta idea del cuidado es algo que se lleva produciendo en la historia, ¿no? de los espacios creativos desde hace ya mucho tiempo, de las personas que lo fomentan, que tiene que también ver con algo que cita Carlos en su libro Cities After Crisis, cuando dice que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Que pasamos de la sostenibilidad a la resiliencia, y que este paso lo que supone es que no solamente queremos sostenernos de una manera equilibrada en los entornos naturales, sino que además queremos de alguna manera reparar el daño que hemos hecho. Hay una conciencia mucho más profunda de esos lugares habitados y una intención de cuidado con ellos, ¿no? Que me parece hermosísima, también muy femenina, y que aquí, bueno, pues encuentra su lugar de una manera amplia. Y después, bueno, pues hablaros de algo que ya ha tocado Mónica, que me parece también importante en este panorama, y es de la singularidad que ofrece lo rural en el proceso creativo. Y es que muchas veces, bueno, cuando estudiamos, o yo he estudiado y lo digo tímidamente en Historia del Arte, está claro que, bueno, pues conocemos a los land artists, o hay una serie de exponentes simbólicos que siempre son únicos del espacio abierto, del paisaje y de la acción del artista en ese paisaje. Pero ahora a mí me gustaría pensar que detectamos una cosa distinta. Hay una disolución, si utilizamos las palabras de la crítica, ¿no? Lucy Lippard, no del objeto artístico, hay una disolución en la vida cotidiana, en la cotidianidad del campo, en el entender la dureza del campo también, en formar parte de todo esto, ¿no? Entonces esa disolución pues trae al proceso cuestiones como que efectivamente el lugar es contexto, pero también recurso, como que el espacio-tiempo se dilata para acercarnos a los cambios estacionales. Eso ahora lo tenemos muy presente con lo que ha ocurrido, bueno, cambios estacionales, meteorológicos, climatológicos, como lo que vemos ahora que se está experimentando, ¿no? Con las danas, ¿no? Que es terrible, activando sentidos que la ciudad duerme, imponiendo un ropaje humilde y desestabilizando necesariamente nuestra dimensión material, y eso lo hace el campo. Y también respondiendo a la necesidad de la tierra. La tierra tiene sus necesidades tiranas, y eso absolutamente baja el discurso hacia nuestros pies, hacia nuestro mundo, ¿no? Bueno, esto ha hecho que en España proliferen iniciativas interesantísimas, laboratorios de experimentación artística interesantísimos, que también incluso incluyen propuestas habitacionales, o sea, en esta idea que el arte también entiende de que no podemos dividir la vida y nuestro proceso creativo, sino que va todo junto, ¿no? A veces para nuestra alegría y a veces para nuestro estrés cotidiano, ¿no? Y efectivamente en este discurso se encuentra el ras de terra, ¿no? En mi opinión, como un elevado ejemplo. Y ahora me gustaría tocar al menos 3 temas con Mónica. Uno es la cuestión del proceso, otro es el del espacio, como no podría ser de otra manera, y otro sería ya la experiencia desde la persona, ¿no? En esta primera parte, bueno, ya os adelantaba que muchos de los procesos artísticos más interesantes en cuanto al espacio y la búsqueda de lugares alternativos para el proceso artístico se ven desde lo personal, desde búsquedas personales, pero además se le solapa otra cuestión, y es la capacidad de interpretación que tiene el artista de sus contextos vitales, ¿no? Hay un libro muy bonito que se acaba de publicar, que yo ya lo tengo encima de mi mesilla de noche a medio leer, que es del sociólogo Richard Sennett, que seguro que lo conocéis, que se llama El intérprete.
y que os recomiendo, se lo recomiendo a mis estudiantes también que están en esta sala, ¿no? Es el intérprete Arte, Vida y Política, que habla mucho de esa idea de la interpretación, ¿no? Entonces aquí se conjugan estas dos cuestiones. A mí me gustaría, Mónica, que hablaras sobre ese concepto que está en el acrónimo de Ras de Terra, que es el de rehabilitación artística, ¿no? Si es este proyecto, este centro artístico que bueno, que ya iremos desvelando, que propone más cosas, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? La residencia y tal, se define en este marco de la rehabilitación artística. ¿Cuál ha sido el camino que te ha llevado a este concepto? ¿En qué consiste? ¿Qué propone? Pues vamos a ver, la historia de Ras de Terra fue una historia que yo ni sabía que iba a pasar. O sea, no llegamos ahí con un propósito de decir, venga, sí, vamos a hacer ahora aquí y tal cual. No, la verdad es que pues yo me volví a casar y entonces pues nos habíamos comprado una casita, que además está por ahí, la veréis, era una ruina, que era un secadero de pimentón. En la Vera están llenos de secaderos de pimentones y secaderos de tabaco. De tabaco hay como 4.000 o más y toda la mayoría están en ruina y en abandono, ¿no? Entonces pasábamos siempre para entrar en casa por una servidumbre de paso, dejábamos el secadero nuestro al lado. Y claro, el paisano que estaba allí, al poco tiempo de vernos pasar todos los días, pues puso un letrero de que se vendía y obviamente picamos y lo compramos. Y claro, yo abrí la puerta del secadero, pues ¿qué dije? Pues menudo pedazo de estudio que voy a hacer aquí, ¿sabes? Y dije, pero esto tan grande para mí sola, pues no puede ser. Y entonces, pues ¿por qué no hacemos una residencia de artistas? Porque tal, y además así vienen nuestros amigos creativos y no sé qué, y bueno, pues todas estas cosas que se dicen en un momento así como que vale, que lo vamos a hacer, pues lo hicimos. Y lo hicimos en mitad de la pandemia, que fue bastante caótico, porque la obra pues empezaba, paraba y venía y tal. Y el detonante de esa obra fue el arquitecto Jesús, que te lo presenté, que lo amo profundamente, pero claro, nos volvió locos, y sobre todo a mí. Y entonces, pues nada, me llevó un día y me dijo, es que tú tienes que conocer el terreno para empaparte de esto. Entonces nada, me agarré mi cámara y me fui con él por la mañana y me enseñó, pues no sé los 4.000, pero vamos, a lo mejor 2.000, porque es que aquello fue horroroso y yo veía cada vez pues más secaderos y más destrucción y más abandono y más todo. Bueno, llegué a casa, he hecho una piltrafa y absolutamente, bueno, casi con lágrimas. Y yo le dije a Juan, digo, hay que hacer algo porque esto es un cementerio de secaderos. Y encima forman parte del patrimonio paisajístico nacional, ¿no? Y entonces te echabas las manos a la cabeza, cómo todo esto que empezó en los años 50, cuando se hizo la Confederación Hidrográfica del Tietar, pues se hicieron los 2 canales del Tietar y entonces dio regadío a ambas zonas, a la vega del Tietar, con lo cual la gente empezó a crecer en una zona que ya se secaban higos, ya se secaban pimientos y entonces empezaron con el cultivo del tabaco, daban un montón de subvenciones y aquello pues empezó a ir para arriba. Y en vez de irse la gente, lo que hacía era venía gente a vivir allí, con lo cual todo creció muchísimo y funcionó muy bien. Los secaderos son unos edificios pues muy sencillos, no tienen cimentación, tienen un sistema como de que ponen, bueno, al principio eran unos pilares de piedra y luego pues los cambiaron, ¿no? por las cerchas de metal, porque vino un alemán y les explicó que era mucho mejor que en vez de poner las piedras, pues que con eso pues iban a mejorar muchísimo y los herreros de allí empezaron a trabajar también, Padre Jesús. Y bueno, la cuestión es que nos empapamos de aquello y al final decidimos, pues contra viento y marea, rehabilitar el secadero, que no había forma de cambiarle el uso agrícola y resulta que hay 4.000 secaderos en abandono y no se pueden usar nada más que para guardar, ¿sabes?, pues el tractor. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos con la Consejería de Urbanismo de la Junta de Extremadura y tal. Bueno, al final la nueva Bauhaus europea también justo salió en aquel momento, que estábamos todos encerrados con la pandemia. Y entonces nos presentamos a ese proyecto de la nueva Bauhaus porque decíamos, bueno, pues sí, esto lo cumplimos, esto también tal, no sé qué, éramos 2. La verdad que fuimos completamente unos ilusos.
y nos presentamos a la nueva Bauhaus. Bueno, pues nos cogieron, éramos de los 15 primeros que entraron, pues con la 11, con Metrópoli 30, con la Universidad de Aalto, con la Triennale de Milán, y estábamos nosotros dos que no habíamos ni empezado el proyecto, o sea, teníamos el secadero acabándolo, pero así. Entonces nos dijeron que hiciéramos una programación y evidentemente pues llamamos a todos los amigos artistas, a todos los comisarios, a arquitectos, a diseñadores, a todos, y todo el mundo encantado que sí que participaban, que tal y cual. Bueno, pues nada, empezamos a marchar. Y los de la nueva Bauhaus fueron los que llamaron a la Junta de Extremadura a decirle, oye, tenéis dos ahí que están haciendo un proyecto que nos interesa mucho y tal. Entonces vinieron a verlo y así fue como empezó lo del secadero a moverse muchísimo más. O sea que todos son como coincidencias de la vida. Pues es precisamente, porque yo te voy a tirar un poco más, ¿no? Este marco, a ver, la mayoría de estos procesos alternativos artísticos en espacios se dan desde lo privado, ¿no? Se dan desde el impulso ciudadano, ¿no? Eso que se llama bottom-up. Y es muy frecuente para muchos proyectos experimentales. Sin embargo, vosotros os ponéis el marco de la nueva Bauhaus europea, que, bueno, que supongo que todos lo sabéis, pero ese programa, ¿no?, surge para la Euroregión Euroace, que integra el Alentejo, el Centro de Portugal y la Comunidad Autónoma de Extremadura, en este caso, para esta zona, y es un movimiento de la Comisión Europea que quiere apostar por la economía circular, en papel, en teoría. Y entonces sí me gustaría, bueno, pues saber, claro, ¿cómo se hace esto? Porque que tú pertenezcas a un marco de esto no significa que te den recursos reales para desarrollar este proyecto, ¿cierto? O sea, que esto verdaderamente, o sea, por poner un poco de énfasis ahí, te doy pues mira, como todo, yo creo que la nueva Bauhaus europea, que von der Leyen empezó con ello como con una idea y se fue transformando en otra, ¿no? Entonces, por supuesto, no te dan apoyo económico, lo que sí que te hacían era muy buenas conexiones con otros proyectos, y al principio, que era más pequeño, sí que estábamos en constante comunicación. Después ha crecido demasiado y entonces es difícil de conectar. Pero sí tenían era muy interesante, sobre todo al principio te digo, porque bueno, pues había artistas como La Furelia, son como mucha gente que estaba, ¿sabes?, en el front allí puestos, y bueno, pues con los que se podía hablar bastante, y era realmente había un grupo de cabezas pensantes que era muy interesante. Pero bueno, ellos hablaban, ya lo sabes, ¿no?, de la belleza, de la sostenibilidad y de la inclusión, ¿no? La belleza la entendían al principio no solamente como algo estético, sino también como la belleza interior, ¿no?, como algo que deberíamos de trabajar para las nuevas, como llamamos, industrias futuras, ¿no? Después, la sostenibilidad era que no solo fueran sostenibles como ecológicamente, sino que también fueran sostenibles económicamente, que eso es mucho más difícil, y sobre todo en la industria cultural. Y después la inclusión se fue cambiando a la colaboración. No era que todos estuvieran incluidos, sino que los proyectos colaboraran entre ellos, ¿no? Bien, pues mira, me gustaría pasar al siguiente bloque de preguntas, y aquí nos vamos a dedicar al espacio-lugar, el tabaco por arriba y nosotros por debajo. Ahora nos explicará ella qué significa todo esto, ¿no? Y aquí me gustaría que pudiéramos abordar tres asuntos, ¿no? Por un lado, el contexto real, ¿no?, de la comarca de la Vera como ecosistema creativo. El segundo, hablar de arquitectura, de recuperación del paisaje productivo donde se inserta, y el último, pues quizás hablar de esa bueno, pues de esa aproximación desde a la naturaleza, a lo agrícola, eso que también te interesaba comentar sobre la posecología, ¿no?, bueno, que es muy pertinente. Empezando por el primero, ¿no? Este proyecto se inserta en un lugar muy particular, con un precedente artístico creativo, próximo a esta localización de Villanueva de la Vera, con 2.500... esperad, perdonad, que esto lo vamos, aquí somos Mujeres Orquesta. Nos ha cambiado el ordenador y no... Vale, aquí volvemos. Ahí. Cerrar. Ahí está. Vale, bien.
bueno, esta próxima esta localización de Villanueva de la Vera, estamos hablando de que son 2.500 habitantes en invierno, ¿vale? Que tienen 32 nacionalidades, que han ido forjando poco a poco también una identidad creativa, donde se producen, bueno, pues talleres artesanales y de cerámica, centros artísticos, una gastronomía cultivada, centros de meditación y retiros, cerca de una comunidad sufí, 2 comunidades budistas, una fundada en los años 70, con un largo recorrido. O sea, realmente, bueno, pues preguntarte cómo se inserta este proyecto en esta realidad, entendiendo también que Madrid está muy cerca y que hay una especie de nuevo paradigma supraterritorial de arte como vida que va permeando en la sierra, ¿no? Que va permeando en esas zonas, ¿no? próximas a Ras de Terra y qué papel juega Ras de Terra en esta... pues en estos ecosistemas que podemos, por un lado, entender el adyacente y incluso el conectado con Madrid, ¿no? O sea, que ahí hay una lectura en red interesante. Pues mira, a ver, por partes. Con Madrid tenemos muy buena conexión porque estamos a 2 horas, lo cual nos permite tener un aeropuerto cerca que para toda la gente internacional que viene, de residentes, que hemos tenido de Canadá, de Nueva York, de Australia, de muchísimos sitios, nos facilita bastante el acceso, ¿no? Y luego también, ahora en Madrid, pues nosotros intentamos hacer... que esa brecha famosa que hay entre la ciudad y el mundo rural y tal, pues que no la queremos acortar, sino que queremos crear puentes, que la gente pueda ir y venir, ¿no? Es decir, que hay gente de Madrid que viene hacia nosotros, o sea, o que están por Madrid, vamos, no necesariamente sean nacidos allí, y nosotros utilizamos Madrid también como plataforma para gente que viene donde nosotros. Es decir, hemos estado trabajando, por ejemplo, con Just Madrid, la Feria de Arte Contemporáneo, durante 3 años, hemos hecho residencias con ellos y luego los artistas que venían, yo les comisariaba el proyecto, hacíamos un proyecto colaborativo y luego eso se exponía en la feria. Bueno, pues gente, siempre hay alguien de la región y luego otros que eran, bueno, pues que proponen... las galerías que participan en la feria y nosotros, bueno, pues según los proyectos se eligen unos u otros participantes. Con Madrid Design Festival también tenemos algunas actuaciones, hicimos un proyecto en Ras de Terra sobre la Merina, que bueno, pues pedimos una ayuda a Acción Cultural Española, trajimos artistas textiles, también hicimos una jornada de charlas y para concienciar sobre la problemática de la Merina y también hicimos una exposición y un tapiz gigante colaborativo donde venía todo el mundo a poder tejer en ese tapiz gigante, que luego se vendió además y se expuso también en la Feria de Arte Contemporáneo. Entonces, bueno, en ese sentido Madrid, como además hay muchos proyectos que la gente ahora quiere meter una patita en el campo, en el mundo rural, pues entonces estamos como bastante a mano para esos que quieren hacer una pequeña incursión en ese mundo. Lo otro que era, que se me va la olla. Otro era el propio ecosistema creativo de la comarca de la Vera. De la zona. Bueno, eso sí ha sido muy interesante. El ecosistema creativo de la zona, al principio nos miraban, claro, como gente rara o como estos dos que vienen de fuera, se instalan aquí y que, a ver, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Sabes? No entendían bien el concepto ni de residencias de creativos, ni de un proyecto cultural, en fin. Hay muchísimos artistas y arquitectos y músicos y bailarines incluso por la zona. Hay muchísimos que tienen casas allí. A partir de que hemos hecho cosas en Ras de Terra, pues hemos sido el centro de reunión, porque ya no era la casa de nadie, sino era el centro cultural. Entonces ahí sí que se han visto todos, gente que no, pues en el pueblo no se veían y de repente pues hacemos, yo qué sé, una exposición, una tarde de no sé qué y vienen todos allá. Y eso ha generado que se crea pues otro canal, ¿sabes?, de crecimiento creativo, porque entonces, pues mira, ya que estáis aquí, pues vamos a hacer no sé qué, porque entonces, y eso ha dado pie a, bueno, pues a muchas cosas, muchos proyectos que van saliendo.
y luego el máximo es el de la ópera, ¿no? Que ahí ha sido como la credibilidad. Hacemos una ópera anual, bueno, desde hace 2 años, este año ya estamos con la tercera, y la hicimos en la Plaza del Pueblo. Entonces, ahí y hemos trabajado con todos ellos y tal, y entonces, bueno, pues eso ha creado que se enriquezca muchísimo la zona, que se vea, y además económicamente, bueno, pues les da mucho potencial, ¿no? Claro, eso es, bueno, esto es el siguiente bloque, pero ya si mezclamos un poco, pero es cierto que hay una forma de trabajar en lo eventual y en lo permanente en vuestro programa, y también de trabajar desde la artesanía y las manos hasta trabajar en cuestiones que, bueno, pues que son al final encuentros más complejos, como puede ser una ópera, que es una ópera montada de una manera hiperprofesional, que a mí me gustaría que os contara el proceso, ¿no? de cómo se gesta una ópera, pero cómo hacen una residencia de artistas para todos los contribuyentes a esa ópera, y cómo después todo esto acaba invadiendo, ¿no? el pueblo de Villanueva, y esto es algo que además se está extendiendo, ¿no? Esto tendrá un valor, o sea, creo ahí un poco la intención, pero por no salirme del tema de espacio, a mí me interesa mucho vuestra toma de conciencia sobre la realidad próxima, que además evidencia la exposición Lugares de Abandono, Duelos y Quebrantos, que tú realizas. Y es que Racete forma parte de un patrimonio agrícola constituido por más de 15.000 hectáreas de tierra cultivable de regadío, 4.000 secaderos de tabaco desocupados, aunque muchos de ellos están sostenidos porque su construcción está sostenida, se ha consolidado, pero envejecen en solitario, ¿no? Y sin embargo, si tú lo ves, es de una potencia escénica impresionante, ¿no? Ver esas cajas, ¿no? Ubicadas en ese territorio, ¿no? Te inspira mucho. Ahí el papel del arquitecto al que te has referido antes, que es Jesús Timón Salinero, conoce muy bien este lugar, y esto apoyo a mis estudiantes, porque hay una historia muy bonita detrás. Esto es parte de su proyecto fin de carrera, en realidad. Fue estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, y él aventura ahí un proceso de aproximación a esta realidad que después puede detectar en una experiencia con la colaboración y con de todos los componentes, ¿no?, que rodean a Mónica, de todas las personas que rodean a Mónica. La realidad de su impulso era porque su abuelo era el que diseñaba las cerchas, era el herrero del pueblo, que al final idea y diseña una tipología de cerchas que se expande y se utiliza en todos los secaderos de la comarca de la Vera. Entonces, a partir de conocer ese trabajo de su abuelo, él decide desarrollar esto en su proyecto de fin de carrera, y encuentra a Mónica y a Juan, que codiseñan esto con él. Él es muy consciente, cuando yo he hablado con él, que esto no es un proyecto que se diseña solo por su mano, sino que ha necesitado de la experiencia, de la visión de ellos dos para dotarlo de sentido y ser sensible con la recuperación de esa arquitectura. ¿Es cierto, no, Mónica? Eso la verdad que fue precioso hacerlo y poder dar ese sueño que él decía de empezar a rehabilitar secaderos, ¿no? Es muy bonita la historia y muy sencilla, ¿no?, de los secaderos, pero bueno, el nuestro se convirtió en su showroom, ¿no? Y venía todo el mundo, él tiene llaves y de casa también y todo, y entonces le enseña pues a clientes, a toda la gente que van a comprar casas ahora o secaderos, y por allí pues lo enseña como su showroom, y yo estoy encantada, vamos, porque es estupendo eso. La verdad que Jesús es un arquitecto maravilloso, y ha hecho sigue haciendo por su comarca muchísimo. El visionario realmente es él. Yo fui la voz, digamos, que puso Lugares de Abandono en el secadero, ¿no? Y la verdad que ahí, en ese trabajo, lo vais a ver ahora, estuve trabajando con obreros de allí, porque los secaderos, lo que es muy bonito, que tienen también mucha parte artística, es que los huecos por donde entraba el aire y la luz para secar el tabaco, cada uno los hacía de una manera distinta. Y entonces, son ladrillos, algunos de 6, otros eran les llaman
las gazas, que son los dos agujeros, que son de barro antiguo, son preciosos. Y bueno, y ellos iban haciéndolo cada uno a su entender y hay algunos que son verdaderas obras de arte. O sea, el nuestro habían tapado todos los agujeros, desgraciadamente, porque cuando pasaron de cultivar el tabaco negro a cultivar el tabaco rubio, pues los cerraban porque metían máquinas. El tabaco negro se seca colgado y el tabaco rubio se seca en máquinas. Entonces ahí cambió el asunto. El tabaco por arriba y nosotros por debajo. Exacto. En la experiencia del lugar. Bueno, aquí quería darte pie también a hablar, vamos, sé que es brevemente, pero sobre tu visión sobre la posecología. Bueno, yo me muevo menos ahí, pero quería, a mí la idea de la permacultura, la agricultura regenerativa me interesa mucho y tú me apuntaste bien en una conversación hace poco. ¿Y la posecología? ¿Dónde nos ubicamos ahí, no? Y bueno, pues me gustaría también escucharte a este respecto. Bueno, es que ahora han salido, bueno, sabes, muchísimas nuevas teorías y conocéis a Timothy Morton y la ecología oscura y entonces ya no solo que hablamos del antropoceno, de todo lo que vamos dejando nosotros por ahí, pero ellos están viendo como más posibilidades de que las ecologías, los movimientos, las cosas que pasan, pues lo estamos viendo ahora con la Dana y puede ser realmente una parte muy oscura y muy terrible del entorno natural, pero lo que nos demuestra es que le tenemos que tener un gran respeto, ¿no? Entonces, que estamos íntimamente ligados a ellas, queramos o no queramos, estamos ligados al mundo natural y de hecho formamos parte de una regeneración constante que hay de la tierra. Las nuevas investigaciones dicen incluso que la tierra pues tiene un sistema de equilibrio por sí sola, ¿no? Que por eso cuando se enfría mucho o se calienta demasiado, dependiendo del sol, una serie de factores, en este caso igual nosotros mismos somos el asteroide que comentan ellos que vino, pues la Tierra empieza una regulación por sí sola. Le da igual, porque con tal de la supervivencia le da igual lo que pase. Y entonces empieza a enfriar o a calentar por sí misma. En todo eso, ¿qué papel nosotros jugamos? Porque si la Tierra tira para un lado, nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, pero no solo podemos ser observadores, sino que tenemos que estar ahí. Pues ayudando, intentando encontrar nuevas vías y nuevos caminos. En ese sentido, Ras de Terra pues intenta estar siempre en comunicación con gente que está dando ideas nuevas sobre eso y tal. Por otro lado, se me ha ido, perdonad un momento que se me queda en blanco. A mí, o sea, para ayudarte un poco, ¿no? Pero a mí me interesa también mucho. Ras de Terra no es lo que estáis viendo, no es el secadero. Ras de Terra no tiene fin. Tiene el escenario de la sierra, las montañas, pero después tiene una cantidad, o sea, unos ensayos de cultivos que han pasado distintas fases. Yo entré en la época de las higueras, eso es maravilloso, despertarte por la mañana y ver esa arquitectura de higueras por la cual te puedes perder, desde donde se tienden las sábanas blancas, cuando entran y salen residentes, que además, bueno, pues esa cotidianidad está inserta dentro del proceso creativo necesariamente. Y bueno, pues quizás también hablar de esos intentos, porque yo sé que ellos querían producir sus propios alimentos en un momento determinado y eso es algo, o sea, hubo una serie de experimentaciones que al final se han quedado en un plano más simbólico, pero que no significa que sean para siempre también. En su simbología tiene un poder inmenso para la inspiración del proceso creativo, ¿no? O sea, el hecho que tú puedas levantarte por la mañana y coger los higos, que puedes desayunar. Claro, esto es un pensamiento muy romántico desde una urbanita, pero es muy poderoso, indiscutiblemente, ¿sabes? Bueno, los higos siguen porque las higueras pues están ahí, pero sí es cierto que intentamos hacer un huerto que nos sobrepasaba
Y luego pues el mundo de la agricultura es durísimo, ¿no? Empezamos con la permacultura y sí hemos mantenido, o sea, nosotros el terreno donde está Ras de Terra es un terreno muy pobre, es la aldea Tudal, era la lengua del glaciar. Tenemos mucha agua, está como a 50 centímetros el nivel freático y entonces donde más dinero metimos casi es en drenar el campo, ¿no? Porque aquello le llamaban un trampal. Y entonces hemos plantado muchísimos árboles, más de 300, pero el proyecto de la huerta lo quitamos porque no podíamos con él. Sí tenemos bancales y sí tenemos un poco de huerta personal, pero no para tantas cosas. Yo además es que no sé de huerta y entonces es algo que me encanta y cuido mis flores y mis árboles y tal, pero no tengo la capacidad para hacer más de eso. Y teníamos que contratar gente y nos sale muy caro porque es un proyecto privado y que ahora vamos a abrirlo en la asociación, pero claro, ha sido, y yo le decía siempre a Juan que nosotros ni somos ricos ni somos jóvenes y entonces pues bueno, nuestro trayecto es un poco más corto, ¿no? Por eso. Pues quizás vamos a terminar con el último bloque ya, experiencia persona, musas en el bosque. A mí me gusta traer siempre a Irene Vallejo a mis conversaciones con Mónica y bueno, en general en mis últimos foros, ¿no? En su libro El infinito en un junco, que seguro que conocéis, esta escritora, una filóloga, nos habla de cómo un museo era un recinto sagrado en honor a las 9 musas, lo sabéis, ¿no? Las hijas de la memoria, y cómo las escuelas filosóficas más importantes ubicaban sus museos en los bosques, ¿verdad?, en la naturaleza. Y era ahí donde naturalmente el pensamiento y la educación podían ejercitarse, ¿no? Como forma de culto. Esa aproximación ha tenido muchas vidas posteriores, ¿no? Y creo que estamos ahora en una de ellas. Y me gustaría, en esa idea de musas en el bosque, que nos hablara finalmente pues, de esa vida cotidiana tan fascinante por un lado, que tiene o que produce esa espaciosidad del silencio que llamaba Javier Meloni, ¿no? Que nos regalaba, ¿no? ese concepto en su primer diálogo, y por otro lado esa variedad programática que yo creo que se conjuga en un equilibrio difícil pero muy efectivo, ¿no? Que mantiene conectadas a muchas personas de maneras muy distintas. Bueno, pues mira, lo de la programación es muy complicado porque hemos jugado, pues como decía antes, prueba y error. Entonces, aparte de las residencias de creativos, que eso está funcionando muy bien, y las que también hago específicas sobre un tema también, eso está funcionando muy bien. La ópera también funciona muy bien. Hicimos el Humus Festival con la Casa Encendida de Madrid, también funciona bien. Pero luego hay muchos talleres, por ejemplo, que son gente de allí que quiere usar el espacio y hace talleres y tal, que se cobra muy, muy poquito y ellos también ganan muy poquito. Entonces, y el trabajo es muy grande. Entonces, es difícil, es difícil. Luego, pues a nivel de exposiciones, cuando hacemos cosas, por ejemplo, vinieron unas residentes que era cada una de un sitio, se habían conocido en otra residencia y decidieron hacer un proyecto, se llamaba Crossing Water, hablaban del agua, y entonces, bueno, pues en Ras de Terra, como tenemos todas las gargantas que bajan de la montaña de Gredos y tal, que son maravillosas para darte un baño, y pues ellas estuvieron trabajando ahí, metían telas y cosas a mojarse, luego las secaban, las colgaron, bueno, hicieron una exposición preciosa. Y hicimos, por supuesto, una entrada libre, ¿no? Como todo. Se llenó. Entonces había una que era de Londres y decía, pero bueno, es que a mi galería en Londres no viene, pero nadie. O sea, hacemos una exposición y no viene nadie. Aquí viene todo el mundo. Digo, claro, viene todo el mundo porque hay una cosa. Entonces, cuando hay algo, pues todo el mundo va. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Porque lo que hace sí que tiene un efecto importante, ¿no? Y luego, pues, hombre, para la gente joven,
el entorno rural es un entorno duro, todos lo sabemos, los que hemos vivido en ciudades siempre, y además, bueno, pues lo que pasa que por otro lado es muy gratificante. Alex Katz, el artista, siempre dice que él se va 3 meses al campo y que de repente luego pues se tiene que ir 2 semanas a Nueva York a desfogar, ¿no? Pues algo así, ¿no? Esa es un poco la cosa que nos puede pasar. El problema de la España que dicen pues, que está despoblada, que todas esas cosas, que es muy pesado todo ese tema ya, pues a mí me parece que sí, evidentemente son pueblos que en invierno pues te da mucha pena, porque es que vas por la noche a las 7 de la tarde y no hay nadie, parece que es una cosa muy triste, ¿no? Son pueblecitos de 2.500 habitantes y así, pero hay gente joven. Y gente joven empieza a venir más porque es que las ciudades van a expulsar muchísima gente. O sea, Madrid crece al año 100.000 habitantes por año. No tenemos ni recursos, o sea, ni casas ni hospitales, ni escuelas, ni nada para mantener 100.000 personas al año. Es que, ¿sabéis? Es muchísima gente. Barcelona, 45.000. Y ya habéis visto el problema que hay de la vivienda, ¿no? O sea, la gente joven no puede vivir independiente. Comparten pisos, bueno, no, mis hijos no, comparten pisos, se casan tarde, no tienen hijos. O sea, ¿cuánta gente viene a la residencia de parejas que no tienen hijos y que no quieren tener hijos porque dicen que si no dejarían su carrera o que no podrían vivir como están viviendo, ¿no? Y eso te da mucha pena porque luego ves secaderos vacíos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué no le dan a la gente joven estos secaderos, ¿sabes? Y que se pongan ahí a trabajar. Es que hay internet, es que hay un tren, es que hay conexiones, o sea que realmente hay muchas cosas. Pero hay gente joven que se está pensando a venir realmente por hace falta. Para eso hace falta educación y cultura en los pueblos también. Yo no soy tan joven y sí me gustaría decir que una de las oportunidades, tú sabes que mi experiencia ya ha sido muy valiosa, pero también porque ha sido familiar. Generalmente vivimos en una sociedad en la que el planteamiento de vida y trabajo, lo hemos hablado, ¿no? Está separado, pero ya no os digo la familia de los escenarios de creación, esto es durísimo. El no poder integrarnos o integrarlo en ello. Y Ras de Terra, sin embargo, a mí me ofreció esa oportunidad. Es la primera residencia artística o estancia de investigación que hago donde mi familia está presente. Pero es que yo soy madre. Entonces sé que para trabajar muchas veces con hijos, pues los tienes en la chepa y tal igual, pues tienes que tener un lugar donde te lo puedas traer, ¿sabes? Y entonces por eso lo pensé así, que pudieran venir familias en un apartamento abajo, que no molesten a los demás, pero sí que tengas esa oportunidad de poderte trasladar a crear con tus hijos, porque es que parece que los hijos son una cosa espantosa y bueno, son pesados, pero están ahí, o sea, quiero decirte que tienes que trabajar con ellos, ¿no? No sé, es una cosa que es importante. Bueno, yo no sé si a lo mejor el apartado de impacto lo podemos dejar por si hay alguna pregunta y podemos poner el vídeo. Sí, y mira, a mí me gustaría, mi intervención va a terminar aquí, después el vídeo, os voy a dejar en preguntas o diálogo con Mónica, con las comisarias, pero sí me gustaría... En nuestras clases utilizamos la poesía para intentar expresar aquello que lo empírico no nos deja. La arquitectura evidentemente tiene una dimensión material bueno, pues ineludible, ¿no? Y eso es así, ¿no? Pero usamos mucho la poesía y yo querría de alguna manera pues ofreceros esas palabras de la artista malagueña María Victoria Atencia en su poemario El Hueco, para contaros un poco cómo me he sentido yo en ese espacio, que tiene muchos más matices de los que yo he podido traeros aquí hoy, ¿no? Y ahora empezaremos con el vídeo y las otras preguntas que podáis tener, pero bueno, me parecía pertinente. El poema se llama Tierra, ¿vale? Y dice así: huelgan explicaciones, somos tierra, no, de hueso y raíz, que bajo tierra cunde un cierto modo de avaricia, que bajo el seco yermo el páramo ansiosa busca el roce con otros pies, y la aguja frondosa que se hace al cielo aún, tan alta por silencios, Dios lo quiera, ámbares y resinas, pájaros de terracota en su ficción de vuelo, mientras que indemne el árbol nos contempla.
Bueno, muchísimas gracias a las dos. Ha sido un gustazo escucharos. Gracias por compartir, Mónica, tu experiencia, y María por darle marco a esta presentación de hoy. Yo voy a ser muy breve. Tan solo quería comentaros que justo el viernes tuve la oportunidad de ir a Málaga y de visitar el Pompidou, y entré y vi una exposición que se llama Placeness, habitar un lugar. Y un poco en línea a lo último que estabas comentando, Mónica, hablaba en este pequeño texto, decía, más allá de ese antagonismo entre lo urbano y lo rural, para explorar las diferentes realidades territoriales, hay que cambiar un poco, hay que considerar estos espacios como interdependientes en vez de estáticos, ¿no? Y es un poco, Ras de Terra es un ejemplo claro de esos espacios conectados que al mismo tiempo me llevan a una obra de la exposición de Lucia Loren, de ese rizoma, que habla de que todo está conectado, ¿no? Y que somos naturaleza, como habla Eugenia Ampudia. En definitiva, todo se recoge en ese concepto de unidad del que hablaba Panikkar, con esa triple dimensión que da marco a estos diálogos, lo cósmico, lo natural y lo humano, ¿no? Entonces, cuando entendamos que de alguna manera somos parte de esa unidad y somos naturaleza también, pues vamos a dedicarle ese tiempo a observar, ¿no? A observarla, a conocerla, y también ligándolo con, bueno, pues con temas que han salido hoy aquí. Yo creo que solo el que conoce ama, y el que ama cuida. O sea que más allá de todos esos certificados ecológicos, de todas las cumbres, de todas las leyes y protocolos, yo creo que hay que volver un poco a lo básico, a crecer en conciencia. ¿Y cómo crecemos en conciencia? Primero observando, como también apuntaba Mónica al principio, ¿no? De la observación, el conocer, del conocer, el cuidar. ¿Y cómo llegamos a ese grado de conciencia mayor? Pues a través del silencio, que es esa herramienta tan poderosa que tenemos de la mano de todos, y que nos abre todos esos campos. No solo se nos revela belleza a los artistas a través, sino también nos da la oportunidad de entender mejor un lugar y dedicarle esos tiempos, pues antes, por ejemplo, de abordar un proyecto arquitectónico. Bueno, así que nada, el silencio aquí como ese vector y esa poderosa herramienta, ¿no? A la que os invitamos a todos. Sin más, quería, bueno, pues daros la voz por si alguno quiere compartir alguna resonancia, quiere hacer alguna pregunta o quiere compartir su propia experiencia. Muchas gracias. ¿Alguien se anima? Si no, lo dejamos aquí en silencio. También está bien. ¿Tú quieres apuntar algo para hacer? Si no... Yo voy a ser, tú eres el marco, yo voy a ser la puntilla final, o sea, por una cuestión de tiempo, que creo que estamos ya al límite, pero si tengo que agradecer algo es estar de oyente, más que de moderadora. O sea, qué suerte sentarse ahí y escuchar todo lo que teníais que contar, de verdad, ha sido fantástico, mucho que aprender. Enhorabuena por tu trabajo, por todas esas iniciativas. María, lo mismo, y ojalá de ese diálogo derive en muchísimos más proyectos, de verdad. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a vosotros por la asistencia, por supuesto.